Muy buenos días a todas las personas que nos encontramos hoy aquí para aprender y para conocer de la mano de dos personas tan relevantes en esta temática, ¿no?, que vamos a tratar hoy, Encuentros por la Innovación. La verdad que para mí es un honor compartir espacio de diálogo con vosotros y espero poder sacar esa esencia y esos puntos, ¿no?, que son relevantes, estos aprendizajes que nos podamos llevar hoy todos. Y bueno, la innovación en sentido más amplio, pero voy a intentar, ¿no?, en este ratito que vamos a estar hablando, que me gustaría poder ser mucho más, sacar punta, ¿no?, en cómo la innovación hoy en día, estamos en el año 2023, está impactando en las empresas, cómo va a seguir impactando en la forma de hacer negocio y obviamente también en la sociedad, ¿no? Y para ello, la verdad que os tengo a los dos muy en el radar, pero me he preparado un poquito la forma de presentaros, porque si no, seguramente podría dedicar mucho tiempo en presentar vuestro currículum y todo lo que os precede y ese conocimiento que tenéis, pero bueno, yo creo que estructuradito mejor. Nuria Oliver es ingeniera en telecomunicaciones, es doctora por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el NIT, conocemos, entiendo de todos, y actualmente dirige la Fundación ELIS, que está ubicada en Alicante, pero entiendo que es worldwide, que tenéis, ¿no?, contacto y conexión con todo lo que ocurre en inteligencia artificial alrededor del mundo. Y bueno, y además de directora es también cofundadora de la fundación. Ha sido galardonada con el premio Jaume I, Ada Byron, a la mujer tecnológica. En 2016 fuiste Premio Nacional de Informática y en 2018 distinguida por la Universidad Miguel Hernández, de UMH, como doctora honoris causa. Como decía, en 2021 premio Jaume I en la categoría de nuevas tecnologías y entre muchos otros reconocimientos, estoy leyendo algunos. Y actualmente es una de las mujeres investigadoras en informática, en especial en inteligencia artificial, más mencionadas y más seguidas a nivel de España. Tienes más de 25 años de experiencia en investigación. No sé si decirlo los años se me está bien o mal, ahora que lo acabo de leer en alto. Y tu trabajo, bueno, continúa siendo una referencia, que eso sí, en el campo de la inteligencia artificial y en la ciencia de datos. Y bueno, y tiras también mucho a futuras generaciones, tanto y niños como niñas, por supuesto, de científicos y de profesionales en todo el mundo. Muchas gracias, Nuria, de verdad, por acompañarnos. Juan García, bueno, nosotros sí nos conocemos, sí, tengo la suerte de conocer a Juan tanto a nivel profesional y conocer también la calidad a nivel profesional y humana. Y bueno, eres fundador y CEO de Exponentia, del grupo Exponentia, las compañías que tenéis dentro, y además de fundador eres CEO. Actualmente compaginas esta función con ser profesor en el IE, en el Executive Business School, donde también te formaste y obtuviste el S&P. Y bueno, además dispones de la acreditación internacional en consejos de administración y buen gobierno, otorgada por el Instituto de Gobernanza Empresarial. En 2022 fuiste reconocido por Nova Talent como uno de los 10 máximos talentos en software, cloud and IT de España y formas parte del selecto grupo de Quixote Leaders. Has participado en múltiples programas de mentorización para emprendedores, es que seguro que han quedado muy contentos, no tengo ninguna duda, a nivel internacional. Y bueno, y por último, además a nivel personal, como decía, por la calidad de los dos, tanto profesional como personal, colaboráis y me consta y conozco un poco lo que hacéis también con iniciativas sociales como Mamás en Acción y Amigos de Nazaret. Bueno, además los dos, que de esto hay algún chivato por aquí, estáis en la lista Forbes, sois dos de las 23 personas llamadas a liderar el cambio, Changemakers, de este año. Y bueno, pues todo este currículum, yo digo, menos mal que lo llevaba escrito, porque si no, hubiéramos podido estar aquí mucho más rato. Muchísimas gracias a los dos, bienvenidos. Presentados a nivel personal, vuestro currículum, si me gustaría si en un par de minutos podéis explicar, en tu caso, Nuria, los objetivos y lo que estáis haciendo desde la Fundación ELIS, y Juan, y luego nos cuentas tú también un poquito del grupo. Claro. Y yo soy Vaso. Vale, perfecto. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. La fundación se llama ELIS Alicante, no ELIS. ELIS es el nombre de la asociación, que es una asociación europea. Entonces, ELIS significa The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems y es una asociación europea creada en 2019, fruto de un movimiento grassroots de los propios investigadores europeos en inteligencia artificial
preocupados por la falta de competitividad de Europa en inteligencia artificial y específicamente preocupados por la fuga de talento europeo sobre todo empresas no europeas y el impacto que esto puede tener en la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial, entendiendo que la inteligencia artificial es una disciplina absolutamente estratégica y está en el corazón de la cuarta revolución industrial, ¿no?, en la que estamos inmersos. Entonces, los propios científicos y científicas, preocupados por esta situación, decidimos hacer algo. Y en abril del 18 publicamos un manifiesto donde proponíamos la idea de crear The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems como una red de institutos ELIS situados en distintas partes de Europa que tuviesen el reconocimiento mundial de ser los mejores centros para hacer investigación en inteligencia artificial del mundo. Eso es lo que nos gustaría. Obviamente es una visión muy ambiciosa y requiere, entre otras cosas, una colaboración intergubernamental, ¿no? Porque pensamos que probablemente 10 institutos en distintas partes. En el 2019, a partir de ese manifiesto, formalizamos un poco ELIS como una asociación sin ánimo de lucro con base en Alemania y empezamos a implementar 4 grandes líneas de actuación para realizar esta misión y esta visión de ELIS Europa. La primera línea se llaman los programas paneuropeos de investigación y el objetivo de estos programas es identificar a los investigadores excelentes que no se han ido, porque obviamente no todo el mundo se ha ido, para reconocerlos, para conectarlos, para fomentar sinergias y reforzar así la masa crítica europea. Creo que ahora creo que son 3 ¿cómo se dice?, llamadas competitivas para la creación de estos programas y ahora creo que hay 14 o 16 programas paneuropeos que han identificado a unos 300 investigadores e investigadoras excelentes que si son senior se llaman ELIS Fellow y si son junior se llaman ELIS Scholar. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el talento joven. Queremos invertir en la próxima generación de investigadores e investigadoras excelentes. Entonces, para eso, con financiación de la Comisión Europea, ELIS ha creado un programa muy atractivo a nivel mundial de doctorado que busca a los mejores estudiantes de máster, básicamente, de cualquier parte del mundo y, si son seleccionados, vienen a Europa a hacer su doctorado y tienen 2 directores o directoras de tesis que tienen que estar en 2 países distintos y que son fellows o scholars de ELIS, es decir, trabajan con los mejores investigadores europeos. Y además los estudiantes pasan de 6 a 12 meses en la segunda localización, entonces tienen un componente internacional. Para que os hagáis una idea, en la última convocatoria, la del 23-24, o sea, los que empezarán el doctorado ahora en el otoño del 23, hubo más de 1.900 candidaturas y creo que se han seleccionado unos 60 y venían de unos 100 países del mundo las candidaturas, o sea, es muy, muy internacional. El tercer pilar son los institutos ELIS y las unidades ELIS. Entonces, como los institutos ELIS no van a pasar de la mañana a la noche, pero la situación de Europa, de debilidad de Europa es ahora y hay que actuar, entonces ELIS Europa decidió crear el concepto de unidad ELIS, donde una unidad ELIS es un grupo excelente de investigación que se compromete a contribuir a la misión y a la visión de ELIS, es decir, a ofrecer un entorno que sea competitivo a nivel internacional para atraer y retener el talento, ofreciendo salarios competitivos a nivel internacional, flexibilidad, que no haya burocracia, posibilidad para colaborar con empresas o con otras instituciones, fomento de creación de startups, ¿no?, etc. Ha habido, creo que son 5 convocatorias competitivas para la creación de unidades ELIS y ahora hay 39 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel y una de ellas es la unidad de ELIS de Alicante. Y el cuarto pilar son las relaciones de ELIS con las instituciones europeas, por ejemplo la Comisión Europea, con las empresas, con las startups y con los fondos de capital riesgo. Porque ELIS tiene como misión hacer investigación excelente en inteligencia artificial en Europa que tenga impacto social y económico positivos. Eso es ELIS Europa. Entonces, ELIS Alicante, en la primera convocatoria, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, hicimos una propuesta para la creación de una unidad de ELIS en Alicante que fue evaluada positivamente por ELIS Europa. Entonces, esta unidad de ELIS de Alicante es única dentro de la red por 2 motivos. En primer lugar, porque es la única unidad que tiene entidad jurídica propia como fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación.
Entonces, es de hecho la única fundación que existe ahora mismo en Europa que se llama ELIS, que tiene el nombre de ELIS en su nombre. Y el segundo motivo por el que ELIS Alicante es muy especial es porque es la única unidad que tiene una temática clara. Y la temática es investigación en inteligencia artificial, ética, responsable y para el bien social. Y por estos dos motivos, ELIS Europa apoya mucho a ELIS Alicante, porque en cierto sentido ELIS Alicante es la unidad más pura, pudiésemos decir, de lo que es la visión de ELIS, hasta el punto de que el vicepresidente del patronato de ELIS Alicante es el presidente de ELIS Europa, que es uno de los investigadores más distinguidos en el mundo en inteligencia artificial, se llama Bernhard Scholkopf. Luego hablo más sobre lo que hacemos en ELIS Alicante, si no. Bueno, lo primero, agradecer y reconocer esa labor que hacéis y haber detectado esa necesidad imperiosa, ¿no?, para el futuro de Europa y bueno, y de todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Nuria, por lo que hacéis en ELIS Alicante. Gracias. Y en ELIS en global. Juan. Bueno, muchas gracias, Ángel, por acompañarnos, Nuria. Es un placer estar aquí. Además, veo muchos amigos y agradezco que todos hayáis hecho hueco. Esperemos que sea de interés. Voy a resumir muy rápido la parte que hacemos en el trabajo, ¿no?, en la parte de Exponentia, porque creo que la clave es un poco lo que estaba diciendo ahora Nuria, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de empresas que lo que pretendemos es impactar, porque tenemos unos conocimientos que son una responsabilidad. Impactar es, las empresas tenemos que generar beneficios, tenemos que generar que las otras empresas sean competitivas y también esa labor social, que a veces se olvida. Eso es un poco nuestra visión. Tengo la suerte además de que yo estoy aquí sentado porque estoy representando a unos compañeros, o sea que yo represento al equipo de Exponentia, que además gracias a todos esos cerebros y esos talentos estamos intentando impactar, que es lo que hacemos, mediante la transformación digital en empresas como partner tecnológico. Nos hemos especializado mucho en la parte de inteligencia artificial y en la parte cripto blockchain, que eso tiene menos tracción, sobre todo a nivel ahora mismo español, pero que creemos que va a ser una capa necesaria dentro de las soluciones, sobre todo en un entorno tan digital y cada vez más común, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Somos un partner tecnológico, solo que a través de ese conocimiento que obtenemos vemos cómo escalarlo, y eso ha dado lugar a otras empresas del grupo. ¿Por qué? Porque cuando detectamos una necesidad o un problema en una panadería, probablemente la de al lado tenga un problema parecido, entonces podemos intentar conseguir esas economías de escala y desplegar nuevos productos. Hemos hecho Parsedoc, que lo que hace es la información desestructurada como DUAs, pedidos, facturas, albaranes, pues integrar en los sistemas, va al correo, lo lee, lo entiende y lo mete en el sistema, que eso es tedioso y no aporta un valor añadido per se. Y luego el premio que nos dieron de Forbes del año pasado a Startup Más Innovado de España fue por un recomendador, que es una manera de decir, cogemos los datos que son petróleo porque hay que refinarlos y obtenemos valor para la toma de decisiones, en este caso principalmente desde un enfoque más comercial. Es decir, tengo muchos catálogos, tengo muchos productos, tengo muchas referencias, tengo muchos países, tengo muchos comerciales. ¿Cómo hago ese mix que una persona no podría hacer a través de una herramienta que es la tecnología para conseguir esas conclusiones de negocio? Y en eso nos hemos focalizado mucho y estamos teniendo un impacto relevante y confío en que además gracias al equipo vamos a tener un impacto cada vez mayor. Iremos ayudando a más empresas porque la palanca para mí, que es un poco el origen, ¿no?, de la innovación, es la tecnología, y la tecnología es lo que hace que seamos competitivos y la competitividad hace que todos estemos aquí y que podamos aportar, ¿no? Entonces, eso es la suerte que tengo de trabajo, principalmente, y por lo demás hago la puntualización, soy valenciano de La Terreta y siempre es un gusto estar aquí, tengo que decirlo, hay gente que lo sabe, y creo que es muy importante pelear para hacer huella, talento y generar referentes aquí, porque el talento está, lo que no está es ese canal. Y hay gente que creemos que hay que pelear por eso. Entonces, Totalmente el talento. Sí, bueno, yo soy de Alicante. por eso, o sea, es Terreta, Nuria, como ya valenciano es Terreta. Yo soy alicantino, juntado en Valencia. No, pero hago la broma porque es una suerte, porque además el listado, que es un poco lo que nos dio la excusa, era por los que estábamos en la Comunidad Valenciana. Entonces, eso también ha propiciado, creo yo, este diálogo. Y creo que hay que estar orgullosos, primero porque es un lugar privilegiado en el mundo, eso es objetivo, y luego por el talento. Sí, pero yo creo que enlazando lo que comentas del talento, yo tengo una anécdota que a mí personalmente me inspiró mucho y que yo creo que pone de manifiesto que realmente talento hay en muchos sitios, ¿no? Y donde fallamos es en identificar ese talento y en crear un entorno de trabajo que permita a ese talento desarrollarse y crecer, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro es el grupo de ciencias de datos en la lucha contra el coronavirus que estuve liderando durante toda la pandemia, formado por investigadores e investigadoras voluntarios de toda la Comunidad Valenciana, de las universidades y centros de investigación. Trabajamos muy mano a mano con Presidencia de la Generalitat Valenciana para ayudar a que las decisiones que se tomasen durante la pandemia estuviesen basadas en la evidencia y en el conocimiento científico y no en intuiciones o en otro tipo de elementos, ¿no? Y la parte
bueno, y el trabajo lo trabajamos durante más de 2 años, hemos tenido muchísimo impacto a nivel mundial, pero yo creo que uno de los exponentes de demostrar que el talento realmente está en todas partes es que en noviembre del 20, una parte de este equipo más grande decidimos presentarnos a una competición mundial organizada por la Fundación XPRIZE, que se llamaba The XPRIZE Pandemic Response Challenge, que era una competición mundial para el uso de la inteligencia artificial para modelar la curva pandémica en 236 países y regiones del mundo y predecir el número de casos hasta 6 meses en el futuro, teniendo en cuenta todas las diferentes intervenciones que estaban aplicadas en cada uno de esos países y regiones del mundo, ¿no? O sea, era un reto muy, muy grande. Nuestro equipo, que se llamaba Valencia IA for COVID, no quiero contar, bueno, toda esa historia, pero lo más increíble, incluso para mí, porque yo, de hecho, al principio les decía, no, mejor no nos presentemos, esto es un reto mundial, tampoco queremos hacer el ridículo, hemos estado haciendo modelos muy buenos en la Comunidad Valenciana, pero estamos hablando de todo el planeta ahora, ¿no? Sí, vamos a presentarnos, trabajaremos a muerte, además coincidía con la Navidad del 20 al 21, y digo, vamos a tener que trabajar toda la Navidad, sí, vamos a hacerlo, total, que nos presentamos, y unos meses más tarde, cuando anunciaron los ganadores, fuimos los ganadores mundiales, siendo la primera vez que un equipo español gana una competición XPRIZE. Y entonces, para mí, esa ratificación externa, ¿no?, a nivel mundial es un ejemplo claro, evidente, ¿no?, objetivo, ¿no?, de que realmente el talento está en todas partes, que un equipo que además nunca nos habíamos visto en persona, solamente nos veíamos por videoconferencia, que nunca habíamos trabajado juntos, que yo no conocía a nadie de esas personas. Conseguir ganar una competición mundial a la que se habían presentado equipos de los centros de investigación de élite, ¿no?, de todo el planeta, para mí fue como súper inspirador. Y una vez más demuestra el hecho de que muchas veces donde fallamos es en identificar y empoderar a ese talento, ¿no? Y que el talento está en todas partes, es como un diamante en bruto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es dar las oportunidades, porque está como escondido, si no. Totalmente, efectivamente, el talento no entiende ni de geografías, ni de géneros, ni de edades, ¿no? Y lo que hay que hacer es identificar las capacidades, ¿no?, de estas personas que con talento para determinadas cosas, porque el talento también puede ser enfocado a qué, ¿no? El talento para las relaciones de un tipo, la tecnología, la visión, ¿no?, de futuro. Y bueno, yo además, como decía Juan, que conozco parte del equipo de Exponente, puedo hablar, ¿no?, y puedo decir que efectivamente son equipos además de talento, de la excelencia, ¿no? Y esto es lo que lleva un poco a destacar o a ir más allá. Y bueno, también como con este reconocimiento como Changemakers, ¿no?, de Forbes, y antes de pasar ya a entrar un poquito más en la tecnología, en las empresas, en la sociedad, una última pregunta sobre esto, desde vuestra visión del liderazgo, ¿no? Más allá del talento está, pero el talento también, de alguna manera, como decimos, es un diamante en bruto que hay que pulirlo. Y se pule, una de las maneras, ¿no?, uno de los factores es el liderazgo. ¿Creéis que el liderazgo se nace, se hace? ¿Cómo veis un poco el liderar en vuestros casos, ¿no?, los equipos con tanto talento? ¿Qué factores son clave? Bueno, pues voy a profundizar un poco en la parte de contexto primero, porque muchas veces hablamos de liderazgo, pero es algo parecido al arte. O sea, tú no hablas de arte, hablas de artistas. Entonces hay muchos niveles de liderazgo y hay muchos estilos de liderazgo. Yo creo que es o sea, sí que se hace, se aprende, pero hay una parte de capacidades innatas. Es decir, yo, ¿por qué tengo la enorme fortuna de estar hoy aquí compartiendo este tiempo? Pues yo primero en casa, mi familia. De hecho, además, acabo de ver que ha llegado mi hermana, que me hace mucha ilusión. Porque los valores te lo dan en casa. La formación, el entorno, tu tierra, tus compañeros, tus amigos, tus relaciones, eso te condiciona. Y quien diga lo contrario, creo que puede haber alguna excepción, pero sí que es verdad que determina mucho. Entonces, eso te va a dar una serie de motores y una serie de capacidades que luego tú eliges de manera personal y responsable trabajar. Por ejemplo, Mozart tenía una responsabilidad y tenía que trabajarla. Entonces, creo que con humildad las personas que tenemos la suerte de impactar y queremos cambiar cosas, lo primero es en nuestros equipos. Y eso requiere de formación, de sacrificio, de reto, de estar muchas veces pensando que es lo mejor. Entonces, yo creo que hay un componente de nacimiento, pero que si no lo trabajas porque son dones dados, no tiene sentido. Y luego hay que ir adaptando porque cada persona es diferente, cada momento es distinto, y luego hay que ver el enorme espectro, pero yo creo que sí, que se trabaja sin ninguna duda, y en eso creo que todos los que compartimos tiempo, sobre todo con personas, ¿no?, pues tenemos esa enorme presión de intentar ser una versión cada día más excelente para cambiar sus vidas a bien. Entonces, eso es mi visión personal.
Sí, no, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo no sé en tu caso, pero yo no sé, yo en mi caso no es que un día me levantase y dije, ahora voy a ser un líder de algo, no sé, es más que nada, incluso en el caso de la pandemia, ¿no? Crees mucho en un proyecto y a lo mejor lo que tienes es la capacidad de inspirar a otras personas para que se unan a ese proyecto, ¿no? Pero habiendo dicho esto, yo creo que es muy importante aprender, ¿no? a cómo liderar. Es una disciplina, igual que otras disciplinas, y hay que aprender, no es algo que de repente te pones así improvisadamente también y te sale, ¿no? Entonces, es importante hacer cursos, ¿no? de liderazgo y leer, ¿no? Sí. Y luego, como dice, como estabas comentando tú, Juan, tiene un componente evidentemente humano muy grande, pero también psicológico. Yo para mí, por ejemplo, ser madre creo que es muy positivo, o ser padre para todos los temas de liderazgo, porque en tus propios hijos ves que son todos distintos a que han salido de los mismos padres, y entonces te das cuenta que lo que funciona con uno no funciona con otro, ¿no? y desarrollas muchas habilidades que luego puedes trasladar a otros contextos más allá del contexto familiar, ¿no? Yo aquí, Ángel, perdón si me permites un matiz, sobre todo porque aquí hay héroes locales que digo yo, hay empresarios que yo conozco que yo admiro, con lo que compartir y escuchar desde la humildad de aprender creo que es la clave. Pero para mí liderazgo es definir la diana, sabes dónde empiezas, sabes dónde quieres ir, entre medias nunca es línea recta, esto además hay que matizarlo con certeza, pero es eso, es proteger el fuego de fuera para que la gente esté guiada y sepa dónde tiene que disparar. Eso es para mí liderazgo. A nivel familiar, ahí no puedo opinar. Ahí me caigo. Muy bien, yo extraigo como dos conclusiones, ¿no? de las habilidades de liderazgo. Una es tener un propósito, eso es clave, ¿no? Como decías, Nuria, tener un propósito y ser capaz de estimular a otras personas para que se unan a ese propósito, y esa capacidad de comunicación y escucha activa, entiendo, ¿no? Y también se aprende, ¿no? Y tiene que haber unas habilidades innatas, pero también se aprende a gestionar las personas, o a gestionar equipos. Muy bien, pues si os parece, entramos ya también un poquito más en detalle en la parte empresarial, en las nuevas tecnologías. En este caso yo quiero preguntaros por inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera, obviamente. Y bueno, estamos viviendo, no sé si llamarlo una revolución en los últimos meses acerca de la inteligencia artificial. Se habla mucho, es totalmente tendencia. No sé si se están de alguna manera disipando los horizontes de la sociedad, en este caso de las empresas, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. ¿Pensáis que las empresas están preparadas en este momento? ¿O a qué nivel de preparación están? Porque quizás no es 1 o 0, no es blanco o negro, sino qué nivel de preparación vemos en general en las empresas para adoptar soluciones de inteligencia artificial y saber identificar el propósito y cómo utilizarlas. No sé cómo veis. Bueno, a ver, es que no se puede generalizar, ¿no? En primer lugar, el liderazgo en la inteligencia artificial, incluyendo en la investigación en inteligencia artificial, está en las empresas tecnológicas, con lo cual evidentemente hay un pequeño conjunto de empresas que lideran inteligencia artificial y que están contribuyendo a esa transformación. En este contexto, las grandes empresas desde hace mucho tiempo ya comenzaron sus procesos de transformación digital y de transicionar hacia ser más data-driven y demás. Lo que pasa que en España las grandes empresas son una minoría. La inmensa mayoría de las empresas españolas son pequeñas o medianas empresas, y aún más pequeñas empresas o microempresas, ¿no? Y en ese contexto es donde tenemos el gran reto, porque hay retos tecnológicos, pero sobre todo yo creo que hay retos humanos de desarrollo de capacidades, de formación a las personas que trabajan en esas empresas y de transformación cultural, porque realmente la tecnología muchas veces es lo más fácil a adquirir y a implantar, pero si no tienes a las personas en la empresa que entienden cómo usar esa tecnología, que ven el valor que puede aportar y que también cambian sus procesos y sus maneras de trabajar para poderla aprovechar, igual te da tener ahí la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que el principal reto que tenemos es esta transformación cultural y la necesaria inversión en formación para
actualizar los conocimientos de la inmensa mayoría de los empleados de las pequeñas y medianas empresas. No sé si coincides con mi... Completamente, y simplemente por sumar un poco a lo que dice Nuria, que estoy completamente de acuerdo, o sea, la tecnología no deja de ser una herramienta, es una herramienta y se pone a nuestro servicio. Ahora bien, tenemos que tener mente abierta y ver que es una aliada, ¿vale? Porque al final tenemos que entenderlo así. Si estamos buscando esa competitividad, y hay que entender también el tejido empresarial español en concreto, o sea, al final las grandes tienen capacidad de competir con otras herramientas más potentes, que eso les da más ventaja, con lo que se genera más concentración, y ahí lo que tenemos que hacer las personas es ser capaces, pues como hoy, ¿no? En eventos de este estilo, de facilitar que la gente comprenda cómo le puede ayudar, qué soluciona, cómo le puede ayudar a hacer mejor y más fácil su trabajo. Entonces ahí es donde hay una tarea. Sí que pienso que en promedio la empresa media que se nos puede venir a la cabeza de cualquier sector española no está en un estadio donde pueda aprovechar la inteligencia artificial por un tema previo de estos son escaloncitos que tenemos que ir haciendo, ¿no? Pues oye, primero tengo que tener los datos estructurados, luego tengo que ordenarlos y saber qué quiero resolver, qué preguntas de negocio, luego ya podremos pasar a otro tipo de predicciones, pero hay que hacer ese desarrollo y eso hay que acompañarlo y eso la gente tiene que entenderlo porque si no estamos hablando en frecuencias distintas. Entonces, coincido 100% y ahí yo creo que todos como sociedad y todos en nuestros trabajos tenemos que hacer un esfuerzo por abrir la mente y ver cómo nos puede ayudar esta herramienta en nuestro día a día. Totalmente de acuerdo. Al final, las empresas, independientemente del tamaño, no dejan de ser personas con unos recursos y obviamente con un propósito, buscando unos objetivos, ¿no? Para conseguir este propósito. Entonces, de alguna manera veis que la clave son las personas, ¿no? El eje de transformación y de integrar la inteligencia artificial, en definitiva, están las personas. Sí, pero bueno, también enfatizando lo que comentaba Juan, obviamente en muchos de los casos de uso internos no puedes usar inteligencia artificial si no tienes primero, por ejemplo, tus datos en formato digital, porque las técnicas de inteligencia artificial lo que van a hacer es dar sentido a esos datos. Entonces hay diferentes, como dices tú, escalones o estadios de digitalización hasta que se pueda empezar a utilizar la inteligencia artificial en muchos casos de uso relativos a gestión interna. Luego hay otros casos de uso, por ejemplo, relación con los clientes, donde ahora sí que hay muchas soluciones off the shelf de chatbots y demás, que a lo mejor el resto de la empresa no es muy digital, pero igual pueden hacer esa parte más en digital, ¿no? Pero para el uso interno tiene que haber una serie de procesos de digitalización y de estructuración de los datos y demás antes de poder aprovechar la inteligencia artificial. By step, ¿no? Sí. Vamos a ir step by step y antes de pasar, porque habrías un abanico, un ámbito muy interesante, Nuria, que es ya no solo interno de la empresa, sino de cara hacia el mercado. Pero antes de pasar ahí, ¿creéis que las empresas, sobre todo en el tejido empresarial nacional y la Comunidad Valenciana es una buena muestra de este tejido empresarial que tenemos, micropymes, pymes y algunas grandes empresas, ¿no? Pero principalmente la gran mayoría son pequeñas empresas, son conscientes de estos pasos, están tomando? ¿Cómo creéis que está este punto antes de llegar? Personalmente diría que tenemos mucho margen de mejora, que es una muestra pequeña. Bueno, luego hay estudios, pero en general creo que no. Y sobre todo porque cuesta entender que es un proceso y que si tú quieres estar muy fuerte en verano, pues tienes que ir al gimnasio antes, ¿vale? Entonces, Me lo dice en junio. La operación bikini. Gracias, Juan. es que podría haber puesto otro ejemplo, pero a lo que me refiero es que, y esto a mí me gusta mucho decirlo, porque es un tema de estrategia, ahora es una ventaja competitiva, y si vamos rápido y empezamos a estructurar esos datos, podremos explotarla a tiempo. Sí. Pero es un control de riesgos, porque si no la aprovechas y otro la está aprovechando, luego te puedes sacar del mercado, ¿vale? Que esto es lo que ha pasado, el darwinismo digital, hay que adaptarse. Entonces, pienso que como cuesta ver, pensamos muchas veces en corto plazo, cuesta ver esas inversiones que luego son claves y que te permiten luego mantener esa supervivencia. Entonces, te diría que creo que hay que hacer un esfuerzo también de comunicación para que las empresas y las personas que están en las empresas digan, ostras, pues quiero explorar esto, vamos a hacer los primeros pasos, porque enseguida se verá el retorno. Entonces, al final, esto es una inversión, es decir, tiene un retorno asociado, no es un gasto. Entonces, a mí tengo mucha esperanza y creo que la gente está poniéndose las pilas, pero que creo que tenemos un margen de mejora importante, sobre todo en España y en Europa con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos o Asia. Vamos, hay que correr. ¿Qué por ahí? Pues lo he dicho, es que Manu es un experto en tecnología, entonces sí, he sido polite, pero hay que correr porque yo creo que es una responsabilidad. La palabra es responsabilidad. Y yo creo que también son fundamentales las voces como las vuestras
que ayuden, ¿no?, a transmitir este mensaje a las empresas. No sé, Nuria, si... Sí, no, a ver, yo no puedo más que corroborar el concepto de que es una inversión que tiene que formar parte de un plan estratégico a medio o largo plazo, porque a lo mejor en 3 meses no es que de repente vayas a vender mucho más o vayas a tener mucha más actividad, pero estás construyendo los cimientos para poder hacer un rascacielos eventualmente y no quedarte con una casita pequeña, ¿no? Pero eso es una inversión. La misma idea sucede en el contexto de invertir en investigación. Los resultados de investigación no llegan en 1 año, 2 años o incluso 5 años, llegan 10 o 20 años después, pero son los que te permiten ser relevante en ese horizonte temporal, ¿no? Y yo creo que el ejemplo que todos conocemos es el ejemplo de las vacunas de coronavirus. No es que de repente en 6 meses el mundo descubra las vacunas de ARN mensajero con motivo de la pandemia, es que había una investigación de décadas en el desarrollo de esas vacunas, que si no se hubiese invertido en esa investigación no habríamos tenido las vacunas, ¿no? Entonces, es difícil, yo creo, para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las muy pequeñitas, porque invertir quiere decir que tienes menos dinero o que tienes menos beneficios o que no vas a tener ese dinero para otra cosa y tienes que tener esa visión de decir, no, forma parte de un plan estratégico, ¿no?, de medio o largo plazo. Y muchas veces en las empresas no se tiene la paciencia necesaria para perseverar, ¿no?, en esa inversión. Al menos esa es mi percepción. Yo he hecho investigación toda mi vida hasta la creación de Elis Alicante en un contexto empresarial y desde el punto de vista de la investigación sí que lo he vivido en primera persona, ¿no?, que no se tiene la paciencia para dejar que maduren las cosas. Eso es, al final habláis de inversiones de largo plazo, de visión, ¿no?, largoplacista, el empresariado que mira más allá del horizonte de este año, este mes, el resultado que voy a tener, ¿no?, sino que mira la viabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo. Pero bueno, quizás en algunos casos o en una parte de no poder ver tan lejos, ¿no?, por parte de los empresarios es la vorágine en la que vivimos hoy en día, ¿no?, en el mercado. Este es el entorno VUCA en el que estamos, ¿no?, y todo cambia muy rápido, no sé si llamarlo exceso de información, pero sí una gran cantidad de información. Y bueno, y la relación con los clientes cada vez es un challenge más grande, ¿no? Estamos todos, más allá de nuestra parte profesional, todos como personas recibimos inputs continuamente, somos cada vez más analíticos y más críticos a la hora de tomar decisiones de compra o de relacionarnos con nuestros proveedores o las empresas. ¿Pensáis que la inteligencia artificial reformulo, hasta dónde no puede ayudar la inteligencia artificial en un horizonte temporal en los próximos años a personalizar, a ese contacto con el cliente, a generar experiencia de usuario? Estamos ya viendo algunas iniciativas, comentabas antes, los chatbots, cada vez más conversacionales, más, ¿no?, con ese concepto ya no solo de dar una respuesta objetiva, analítica, sino además de buscar, ¿no?, la forma de conectar con el usuario. ¿Hasta dónde creéis que puede llegar en los próximos años esto? Bueno, a ver, es obvio que las técnicas de inteligencia artificial son las que permiten hacer recomendaciones a los clientes, son las que permiten modelar los intereses de los clientes, son las que permiten obviamente tener chatbots, ¿no?, que puedan contestar, son las que permiten personalizar la experiencia. Todos esos conceptos, recomendar, personalizar, etcétera, son usando técnicas de inteligencia artificial. Quizás una de las líneas más difusas ahora mismo es dónde termina la persuasión o la recomendación y dónde empieza la manipulación, porque todos y todas vemos nuestro comportamiento subliminalmente manipulado constantemente por algoritmos de inteligencia artificial que intentan convencernos para que cliquemos en un link o para que veamos otro vídeo o para que compremos, ¿no?, algo. Y quizás a nivel empresarial sí que es verdad que a lo mejor las decisiones son más analíticas, pero a nivel consumer, a nivel usuario, realmente nuestras decisiones no son analíticas, son unas decisiones emocionales y en muchos casos subconscientes que luego justificamos racionalmente, ¿no? El uso de técnicas de inteligencia artificial para aprovecharse de nuestros propios sesgos cognitivos es ubicuo ahora mismo y de hecho dentro de la Regulación Europea de Inteligencia Artificial, el AI Act, que fue aprobado parlamentariamente hace 2 días, uno de los casos de uso prohibidos
que creo que va a ser el más difícil de implementar en el mundo real, es el caso de uso de la manipulación subliminal del comportamiento humano, porque en realidad eliminarías prácticamente todos los servicios que hay ahora mismo de recomendación o de sugerencia, ¿no? Porque al final es una manipulación. Entonces, no se puede crear una experiencia de usuario personalizada sin la inteligencia artificial, eso está clarísimo, ¿no? Lo que genera también, que podemos hablar después, dilemas éticos, ¿no? Claro, Exactamente, porque computacionalmente, como he dicho, se pueden aprovechar muchísimos de nuestros propios sesgos cognitivos para influenciar nuestras decisiones y nuestras acciones. Bueno, es que para mí la explicación es perfecta y de ahí la palabra clave de la ecuación es, o sea, la tecnología es una herramienta, en buenas manos ayuda, en malas manos es un problema, ¿vale? Y aquí la ética es la clave. De hecho, Gartner este año apuntaba en su guía de las tendencias tecnológicas más importantes un concepto que es TRIZ, que básicamente habla de la seguridad y la gestión de esa confianza y de esos algoritmos, porque son herramientas, pero nuestro cerebro es evolutivamente todavía pues, va a pedales, ¿vale? Estamos jugando contra máquinas, máquinas guiadas por gente brillante que sabe encontrar esos sesgos y esas vulnerabilidades. Entonces, para mí la clave es ética y que esté en buenas manos. Y lógicamente ahora que se está hablando con lo de ChatGPT, de la regulación, lógicamente tiene que haber unas reglas del juego, porque esto es dinamita. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar? Pues yo, Ángel, como va el mundo, no me atrevería a decir, pero depende hasta dónde dejemos que llegue. Para mí sería la respuesta. Y precisamente para contribuir a esta visión de potenciemos el potencial positivo que tiene la inteligencia artificial y minimicemos el impacto negativo, es para lo que creamos ELIS Alicante. Por eso ELIS Alicante tiene el sobrenombre del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad. Respondiendo a esta necesidad social, ¿no? De decir, porque también es importante entender que necesitamos inteligencia artificial para sobrevivir, que no vamos a poder tener una medicina de precisión sin inteligencia artificial, que no vamos a poder tener energías renovables sin la ayuda de la inteligencia artificial, que no vamos a poder tener un transporte eficiente sin inteligencia artificial. Sabemos que necesitamos la inteligencia artificial y que tiene una potencialidad enorme, pero esa potencialidad no está garantizada, porque, como has estado apuntando, esa grandísima potencialidad para el bien también existe para el mal, ¿no? Y por eso tenemos, por una parte, evidentemente que regular, pero por otra parte también investigar mucho en cómo inventar algoritmos de inteligencia artificial pues, que tengan garantías de no discriminación, que sean transparentes, que no manipulen, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso es en lo que nos dedicamos en ELIS Alicante. Un matiz, porque se entiende muy rápido. Fíjate lo que acabo de decir, investigación y vacunas versus Cambridge Analytica. Hace años ya de esto, y ahora esto va en otra división. O sea, fijaros qué distinto es el fin de una cosa y de la otra. O sea, por eso la clave ahí es que tengamos criterio. Pero eso es responsabilidad nuestra y de las personas que tenemos la suerte de estar un poco más implicadas en esa herramienta que es tan poderosa. En ese aspecto, lo pongo un poco así, pero es real. Es darle esteroides a las empresas si lo hacemos bien y a las personas, pero si lo hacemos bien. Claro. ¿No? Y entiendo que el objetivo es cómo canalizar toda esa capacidad de una manera constructiva y no destructiva, ¿no? hacia la sociedad. Permitirme el chascarrillo, pero es un poco como Black Mirror, que bueno, yo que soy un perfil fan, este fin de semana tengo trabajo. Y bueno, ya... Sí, Black Mirror, a mí lo que me gusta de Black Mirror, a mí la que más me gustó fue la primera temporada, luego ya no, pero lo que creo que hacen muy bien es elegir un concepto tecnológico, un cierto avance tecnológico y llevarlo a un extremo, ¿no? Al máximo extremo. Y entonces, como warning sign, ¿no? Como decir, bueno, hay que tener cuidado porque esto que parece tan bonito, si lo llevamos al extremo se convierte en una pesadilla, ¿no? Y muchos de o algunos al menos de los capítulos de Black Mirror podríamos estar cerca de ellos, ¿no? En el contexto de la inteligencia artificial. A ver, uno que fue muy sonado, creo que era de la segunda temporada, fue el del credit scoring. Sí, porque inmediatamente después el gobierno chino anunció el credit scoring, que por cierto es uno de los casos de uso prohibidos en la regulación europea, ¿no? Y entonces ese capítulo donde el credit scoring en el marketing del credit scoring parece una cosa muy positiva, ¿no? Si tienes el scoring, tu vida es muy fácil, tal y cual, y se convierte en una auténtica pesadilla al final, ¿no? No sé si sabéis, para los que no hayan visto Black Mirror, igual la conversación es irrelevante. Es recomendable, esa es la conclusión, vale la pena. Es una serie británica, bueno, yo creo que está en Netflix, ¿no? O no sé dónde está.
que básicamente lo que hace es crear un cierto avance tecnológico, o sea, elegir un cierto avance tecnológico y llevarlo a un extremo, y muestra, en general, yo creo que todos los capítulos, una visión bastante distópica de qué pasa, ¿no?, si tuviésemos un uso generalizado de ese particular avance, ¿no?, tecnológico. Y algunos de ellos no son tan lejanos en el futuro. Es más, yo digo, como ferviente fan, ayer ya vi el primer capítulo de esta 6ª temporada y es que es en el presente. Están hablando de computación cuántica, de inteligencia artificial, pero no ves un futuro presente, efectivamente. Y bueno, y otra cosa, ¿no?, y que también lleva un poco a esto es que ven esa visión distópica desde el factor humano de la tecnología. No es únicamente que te enseñan pues, errores tecnológicos o cuál es el impacto, sino cuál es el impacto en el cerebro más reptiliano, en la parte más reptiliana de nuestro cerebro, que son las emociones y las emociones básicas, y cómo esta tecnología puede llegar, ¿no?, de esta visión más destructiva, si no la llevamos por la constructiva, si no va por la visión más menos provechosa, hasta dónde nos puede llevar. ¿Pensáis que están bien fundados o no están bien fundados algunos miedos que puede haber en estos últimos meses, pues relacionados con, como decías Juan, ChatGPT, ¿no?, con algunas tecnologías de inteligencia artificial que han saltado algunas alertas de warning, qué va a pasar con algunos empleos, con las personas, ¿no?, donde pensáis que tiene fundamento este miedo? En Elis trabajáis mucho para que esto no sea. Sí, bueno, no sé si me quiero arrancar con este tema. A ver, escribí un artículo para El País hace unas semanas que se llama Una pausa cuestionable sobre la inteligencia artificial, donde reflexiono un poco sobre estas últimas, especialmente 2 cartas muy apocalípticas, ¿no?, que han sido publicadas y firmadas por algunos de los máximos investigadores y dirigentes, ¿no?, en inteligencia artificial. Y precisamente el lunes vamos a publicar desde el board de Elis un artículo en The Conversation donde hacemos un llamamiento para enfocarnos en los retos reales de la inteligencia artificial y no distraernos con estos hipotéticos retos existenciales. Entonces, no sé si habéis seguido un poco el discurso público, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero imagino que sí, porque es casi inevitable, porque se habla mucho en los medios de comunicación. Hay un cierto movimiento donde se alerta de que la inteligencia artificial representa un reto existencial para la humanidad. Un reto existencial quiere decir que la inteligencia artificial puede aniquilar la especie humana. Eso es lo que significa un reto existencial. Entonces, quizás una de las primeras preguntas que yo me hacía era, un reto existencial para la humanidad. ¿Para qué humanidad? ¿Están considerando los 3.600 millones de personas que están siendo impactados por el cambio climático? ¿Están considerando a las 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día? ¿Están considerando a los 2.000 millones de personas que viven en una situación de violencia y de guerra? Evidentemente tienen otros riesgos existenciales esas personas que la inteligencia artificial. Entonces es una visión también como muy Silicon Valley del asunto, ¿no? Lo que sí es verdad y sabemos, y es lo que estamos investigando y sobre lo que estamos hablando desde hace mucho tiempo, es que la inteligencia artificial plantea muchísimos retos que hay que abordar y sabemos cuáles son esos retos y tiene limitaciones que tenemos también que resolver y que abordar. Y nuestro llamamiento es a resolver esos retos concretos y no un hipotético reto existencial. Además, para contextualizar, sobre todo en la primera carta que se publicó en la página de web del Future of Life Institute, el Future of Life Institute es un instituto que pertenece al movimiento largoplacista. Este movimiento largoplacista, que casi es una religión, es un movimiento que aboga por un futuro en el que los humanos viviremos en una simulación, habrá trillones de humanos que seremos una simulación en superordenadores, conquistando el cosmos y conviviendo felizmente con superinteligencias. Esa es la visión del movimiento largoplacista. Yo no comparto esa visión, no me gustaría que el Homo sapiens evolucionase para ser eso, ¿no? Y en ese contexto saltan las alarmas de si la inteligencia artificial es un riesgo existencial, porque a lo mejor los humanos ya no podríamos existir en esa simulación, ¿no?, viviendo felizmente con las superinteligencias, pero hay que contextualizar de dónde viene el llamamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no crear este pánico generalizado en la sociedad, porque tampoco aporta nada y creo que distrae
de los riesgos reales que impactan la vida de personas reales, como puede ser la discriminación y los sesgos algorítmicos, la falta de transparencia, la inmensa huella de carbono que tienen estos sistemas, la manipulación subliminal del comportamiento humano, como hemos hablado, la violación de la privacidad, el uso indebido de datos sin el consentimiento de las personas, etcétera, etcétera. Y esos son retos que sabemos y que si los abordamos conseguiremos mitigar muchos de los posibles impactos negativos, ¿no?, de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo no comparto esta visión de que vaya a ser un riesgo existencialista, porque entiendo que también es una distracción para evitar que haya una regulación. Porque si es un riesgo tan existencial, tan difícil de alguna manera, y por eso quizás no es sorprendente que haya habido este tour europeo, ¿no?, de los CEOs de algunas de las empresas tecnológicas líderes en inteligencia artificial justo antes de que se aprobase la regulación europea de inteligencia artificial, o que Sam Altman, el CEO de OpenAI, ¿no?, la empresa que ha creado ChatGPT, abiertamente, después de firmar las cartas diciendo que hay que pausar la inteligencia artificial, que es un riesgo existencial, abiertamente dijese que si se aprueba la regulación europea, probablemente se vayan de Europa, porque no van a cumplir con la regulación europea. Entonces, por una parte dices que estás creando algo que destruye la humanidad, pero por otra parte no quieres ajustarte a unas reglas del juego para que no destruya la humanidad. Es muy difícil de consolidar esas dos, ¿no?, perspectivas. Sí. Justo. Bueno, me ha parecido increíble la respuesta de Nuria. Yo voy a dar un resumen, porque además estuvo hace poco Sam Altman en el IE y hay un observatorio de inteligencia artificial, pero un poco para mí el resumen es: esto es un reto de humanidad y de sociedad, lo primero, y luego ahora entramos en la parte de tecnología, porque es verdad que de humanidad, y ahí tenemos que plantear lo que decía Nuria, ¿no? Pues oye, esa pirámide de Maslow, porque si alguien no está comiendo, no está pensando, no, es que dentro de 100 años llegaremos a la singularidad y la inteligencia artificial será... Todos lo habéis pensado en algún momento, lo de Terminator. No, eso no va a pasar así, ¿no? Entonces, para mí es un reto social. Ahora bien, y vuelvo al punto que decía antes, porque para mí es la clave, y si tengo que decir algo de la inteligencia artificial, es una herramienta. Es una herramienta que tiene que estar en buenas manos, o que es una herramienta pues distinta a otras. ¿Qué pasa? Que tenemos que, cuando apareció el motor de combustión, ¿eso fue malo? No, esto nos permitía hacer cosas. ¿El Internet es malo? No, nos permitía hacer otras cosas. Es malo dependiendo de cómo lo utilicemos. Entonces, por eso la regulación creo que es la clave. La clave va a ser regulación ética y reto social, ¿vale?, para mí. ¿Que hay riesgo? Pues sí, porque va a haber trabajos que, aunque soy súper optimista y siempre las evoluciones tecnológicas generan más trabajo, aunque hay que reconvertirlo, que esto es importante, o sea, genera más. Ahora bien, si hemos automatizado lo de las facturas, pues hay una persona que lo va a estar aplicando, correcto, pero tiene tiempo para hacer otra cosa. Entonces, parte de ese reto es cómo hacemos que esas personas que van a tener que transicionen. Eso es un reto, pero yo los ordenaría, entonces por priorizarlos, ¿no? Creo que es más esa parte ética, social, de cómo vamos a gestionarlo, y luego vamos a, oye, ¿qué es lo preocupante realmente? Activos nucleares, pues ahí pongamos mucho ojo, señores. Activos de manipulación, porque la palabra es manipulación, pues oye, pongamos reto ahí. Y luego a mí, justo lo de Sam Altman, tengo la misma lectura que tú, y estamos hablando de, todos tenemos claro, primera de las tendencias, lo de el TRISP, que es lo que decía de la regulación y los riesgos ahí. Oye, estamos todos de acuerdo en que esto es una herramienta, pero vamos a regularla. Vamos a poner las reglas de juego claras, transparentes para todos. Y hay un problema que es más, para mí, europeo, y aquí yo hago un poco la broma, y es Estados Unidos genera la algoritmia, China la copia y Europa la regula. Entonces, esto nos deja muchas veces muy descompensados en competitividad. Y esto también hay que ver ahí el equilibrio, ¿no? Porque, pues no utilizo ahora ChatGPT. Ya, pero es que hay sitios donde lo han prohibido. Ya, pero es que estás jugando con desventaja, porque a mí me quita mucho tiempo para algunas cosas. Entonces, ostras, juguemos con las herramientas, pero haciéndolo bien. Entonces, sí, a ver, por ejemplo, en el contexto de Italia, donde se prohibió ChatGPT, el motivo es por no haber desvelado los datos de entrenamiento del gran modelo de lenguaje, que es GPT 3.5 o GPT 4, si esos datos de entrenamiento había consentimiento para usarlos, porque se ha utilizado básicamente todos los datos que hay en Internet, ¿no? Cualquier texto en formato digital se ha usado. Y la Agencia de Protección de Datos de Italia quería confirmar que no estaban violando la ley de protección de datos. Me parece algo razonable, ¿no? Y la respuesta fue, no sabemos, no podemos proporcionar todos los datos que se han utilizado. Y de hecho, en la regulación europea, para los modelos generativos de inteligencia artificial, una de las condiciones es que se desvele o se garantice que se tiene la autorización para usar los datos que se han utilizado para entrenar estos sistemas. Una de las grandes controversias que hay ahora es en el contexto de los sistemas generativos de imágenes,
Hay un movimiento mundial de muchos artistas que están denunciando que sus obras han sido utilizadas para entrenar estos modelos como Stable Diffusion o Midjourney, y que tienen la capacidad de generar infinitas obras en el estilo de estas personas, impactando directamente su viabilidad económica de supervivencia, porque claro, si yo puedo generar infinitas obras que parece que lo ha hecho la persona, pero no lo ha hecho y me sale gratis, ¿por qué voy a pagar a la persona para que lo haga, ¿no? Entonces hay un movimiento muy grande de artistas que dicen explícitamente: no quiero que se usen mis obras para entrenar estos sistemas, pero ahora mismo no se ha hecho así, se ha cogido todo lo que hay en formato digital y se ha utilizado para entrenar, ¿no? Entonces vamos a vivir, yo creo que momentos muy interesantes en los próximos meses, ¿no? O años, de al final cómo se articula, ¿no? Todo esto. Y luego en el contexto humano sí que es verdad que dentro de que estamos en la cuarta revolución industrial desde hace ya bastantes años, sí que estamos viendo esta mini revolución de la inteligencia artificial generativa, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que entes no humanos pueden hacer cosas que hasta ahora formaban parte de la definición del Homo sapiens. Parte de la definición del Homo sapiens es poder utilizar el lenguaje para comunicarnos. Ahora podemos generar lenguaje sin ser un humano, ¿no? Utilizando estos grandes modelos de lenguaje. O muchas veces se pensaba: oh, la creatividad es uno de los atributos humanos, y con estos modelos generativos puedes crear realmente, ¿no? Contenido novel, no es que estén copiando, no es que hagan copia y pega, es totalmente nuevo, ¿no? Entonces impacta de lleno la esencia de qué es ser humano, ¿no? Y yo creo que por eso ha llamado tanto la atención, ¿no? A nivel social, porque realmente el nivel de competencia que tienen nos hace sentirnos en muchos casos muy pequeños, ¿no? No creo que haya ninguna persona en el mundo que pueda escribir en cuestión de 2 segundos poemas en cualquier idioma del mundo. Y ChatGPT lo hace, entonces también te hace sentirte como wow, algo que solo hacíamos nosotros hasta ahora, lo hace y mucho más rápido y en cualquier idioma, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también es un elemento muy importante para la reflexión, y de hecho hace como un par de meses escribí un artículo, una columna, o no sé cómo se llama, una página para un periódico que se llama La pluma inteligente, y donde precisamente reflexiono sobre este impacto de la inteligencia artificial generativa en el contexto del lenguaje, ¿no? y de la escritura. Y una de las preguntas que me hago es si dejaremos de tener hojas en blanco, porque tenemos en la punta de nuestros dedos la posibilidad de que en cuestión de segundos una inteligencia artificial pues rompa, ¿no? esa hoja en blanco, entendiendo que las hojas en blanco son muy difíciles para los humanos, y a mí por lo menos me entra un sudor frío, ¿no? Cuando tengo una hoja en blanco y tengo que poner algo, pero el esfuerzo que ponemos en escribir algo nos da mucha gratificación y forma parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? y de un proceso de plasmar nuestras ideas, ¿no? utilizando el lenguaje en una hoja. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasará si tenemos un futuro en el que ya no hay hojas en blanco? Porque los algoritmos rellenan todas las hojas, ¿no? Sí. Y quizás esa capacidad también que tiene, ¿no? Como decía, la definición de ser humano, la capacidad que tiene ahora la tecnología de, no sé si de sentir, pero sí de transmitir y de percibir las emociones, ¿no? Que esto es algo que define a los seres vivos hasta ahora. Pero bueno, no sé, Juan, no sé si quieres añadir algo. Yo simplemente, porque me ha gustado mucho, pero uno de los retos principales, que esto lo hablo mucho, es el pensamiento crítico, lo que estaba haciendo ahora Nuria, ¿no? De pensar y validar lo que estamos leyendo. Para mí una de las amenazas más importantes que tiene la tecnología es esas fake news, porque además te pueden hacer que seamos nosotros diciendo esa fake news. Sí. Entonces creo que la independencia de pensamiento es una de las claves y de las barreras para que sea algo positivo y no negativo, y creo que es responsabilidad nuestra cuidarla. Y la otra cosa, y esto ya es más chascarrillo, es con ChatGPT y tal, sed majos, pues alguna vez hay una conquista, decir, oye, gracias cuando te hacen el resumen, tal, porque se acordarán. Entonces, yo creo que sí, pero fuera de bromas, creo que hay que utilizarlo bien y hay que seguir esforzándose. Y donde somos buenos, que es pensando, que todavía somos muy buenos ahí, no vamos a ganar al ajedrez y a la máquina, no vamos a ganarla a sumar, no vamos a ganar a muchas cosas, pero donde somos buenos, que es en pensar, en generar valor, en unir, es donde tenemos que poner el foco, y en las personas, lógicamente. Todo lo que al final, hoy en día nos define a las personas. Bueno, yo, como os decía al principio, estaría muchísimo tiempo, pero si nos importa abrimos un par de preguntas. Sí. Hola, ¿qué tal? Manu de Tiba. Bueno, primero gracias porque me ha parecido
increíble la condensación de conocimiento y vuestra experiencia, y felicidades también por vuestro recorrido. Un par de comentarios y una pregunta. Sobre comentarios, yo creo que fallamos consistentemente en las expectativas que generamos sobre la inteligencia artificial. A veces somos un poquito hipócritas como seres humanos, ¿no? Y no entendemos que el resultado justamente de las decisiones que toma esa algoritmia se basa en conjuntos de datos sesgados, y cómo puede ser que un juez en Estados Unidos, un juez digital en Estados Unidos tome una decisión en contra de los negros o de los latinos, ¿no? Y de repente pues se basa en decisiones anteriores. Por ejemplo, en cómo pensamos que ChatGPT va a darnos una respuesta en la que unifique el criterio de toda la humanidad cuando todos estamos polarizados, de alguna manera. Estoy de acuerdo con los retos sociales que mencionas también, Juan, porque creo que, aparte de que tenemos una responsabilidad como sociedad en informarnos, en tener el conocimiento como para poder, por ejemplo, como padres, hacer entender a nuestros hijos a lo que están expuestos con la inteligencia artificial generativa, en imágenes, en fake news y en todo lo demás, y ese pensamiento crítico, y en la capacidad de empezar a hacernos las preguntas adecuadas, porque el tema no está en la obtención de las respuestas, sino en cómo nos hacemos las preguntas. Hay retos y oportunidades, porque al final hay actores como Bruce Willis que se inmortalizan, que deciden, pues yo vendo mi imagen, se genera contenido, yo sigo cobrando, pero es que viviré para siempre. Podré seguir haciendo películas una vez muerto, ¿no? Entonces hay temas de copyright muy grandes. Y mi pregunta realmente es súper operativa para Nuria. Tiene que ver con un tema que me ha parecido súper innovador dentro de tu discurso y a lo mejor se ha diluido. Has hablado de investigación y reducción de la burocracia. ¿Me puedes dar un par de tips? Sí, a ver, esa es un poco la Fundación ELIS de Alicante. Es una fundación con financiación público-privada que intenta conseguir algo que no es muy común en nuestro país, que es conseguir un modelo de financiación público-privado en el contexto de la investigación. Desgraciadamente, España no tiene una cultura de filantropía a la ciencia como existe en Estados Unidos, ¿no? Entonces, parte de nuestro reto, por eso yo muchas veces digo que ELIS Alicante es como una startup, pero en lugar de para crear un producto nuevo o un servicio nuevo es para hacer ciencia de otra manera, ¿no? Parte de nuestro reto es ver si conseguimos atraer financiación privada que complemente a la financiación pública. Y esta mezcla nos permite ser mucho más ágiles y eliminar burocracia, porque la financiación privada no está sujeta a las trabas burocráticas a las que está sujeta la financiación pública, de lo cual yo era totalmente ignorante antes de embarcarme en este proyecto, y si lo hubiese sabido igual no sé si lo hubiese hecho, porque es absolutamente increíble el nivel de burocracia que hay en la financiación pública. Es algo que hay que vivirlo para saberlo. Y sobre todo, en mi experiencia, lo que no deja de sorprenderme es el foco en el procedimiento y no en el contenido. O sea, si el procedimiento es correcto, puedes no haber hecho nada y es maravilloso. Si el procedimiento no es correcto, pero has hecho algo que gana el premio Nobel, es totalmente incorrecto y tienes que a lo mejor devolver todo el dinero, ¿no? Es algo que no me entra en la cabeza, porque habiendo trabajado toda mi vida, tanto en Estados Unidos como en un contexto empresarial, donde lo que cuenta son los resultados, lo que haces, el impacto de lo que haces, ¿no? La financiación pública no está pensada para eso. Es un foco a 100% en el procedimiento. Da igual que sea una patata lo que haces o que sea maravilloso. Si haces el procedimiento bien, es una maravilla, ¿no? Y entonces estamos intentando ver de qué manera conseguimos crear un entorno donde, al menos para los investigadores, no haya estas trabas burocráticas que caracterizan en general la investigación, ¿no?, en nuestro país. Pero bueno, esto es como work in progress y es un experimento, y realmente es uno de los elementos donde más riesgo a lo mejor tenemos en el contexto de la viabilidad económica de este modelo, donde dependemos de financiación pública y privada, ¿no? Pero por dar un ejemplo, nosotros, uno de nuestros aliados es la Fundación Banco Sabadell, y gracias a la financiación de la Fundación Banco Sabadell tenemos investigadores predoctorales que son del programa ELIS de doctorado, que es el más competitivo del mundo, porque tenemos un modelo de cofinanciación, donde parte de su salario es de financiación pública, parte de financiación privada, y eso nos permite ser competitivos a nivel internacional. Si no tuviésemos este modelo, no habríamos podido atraer a estos investigadores predoctorales que no sabían ni dónde estaba Alicante en el mapa.
De hecho, algunos yo creo que no sabían ni dónde estaba España, a lo mejor, no lo sé. O sea, entonces vemos el impacto positivo que tiene, ¿no?, el modelo, pero aprovecho también para hacer un llamamiento a cualquier persona, pero sobre todo los que trabajáis en empresas, a considerar el apoyar la investigación, ¿no?, desde vuestras empresas, porque es absolutamente necesario tener un modelo público-privado si se quiere ser competitivo a nivel internacional. Eso lo tengo clarísimo. Es muy difícil, si no imposible, ser competitivo a nivel internacional. En inteligencia artificial, a lo mejor sí que se puede en otros campos, pero en inteligencia artificial, donde ya de por sí es un entorno extremadamente competitivo y muy ágil y muy rápido, yo creo que es imposible si se tiene solo financiación pública, o muy, muy, muy difícil. Muchas gracias. Una última pregunta rapidita, por favor. Y continuaremos la conversación fuera. Muchísimas gracias al panel extraordinario que hemos tenido y, por supuesto, a Sabadell y Javi Rosas por esta charla súper interesante. Mi pregunta, en realidad, es alejar un poco más la lupa de todo lo que se ha comentado, de los grandes retos de la inteligencia artificial, especialmente, y hablabais todo el rato del foco social que tiene que tener la inteligencia artificial, pero para mí la gran pregunta, y no sé qué opináis al respecto, es ¿nos va a compensar todo esto? ¿En realidad nos va a ayudar la inteligencia artificial a solventar los grandes problemas de la humanidad o los grandes retos de la humanidad? ¿O pesa más los problemas que nos puede generar independientemente de que la regulación europea esté avanzando a toda velocidad? Bueno, ya lo he dicho que necesitamos la inteligencia artificial para abordar los grandes retos. Eso está clarísimo. Ya la estamos usando, la intersección con la medicina, la intersección con la energía, la intersección con el transporte es enorme, ¿no? Está claro que la necesitamos, lo que pasa que obviamente no a cualquier precio, ¿no? Pero vamos, si no pensase que merece la pena no estaría haciendo investigación en inteligencia artificial, obviamente. Yo te diría un sí rotundo y construyendo lo que ha dicho Manu, que para mí es la clave, es la respuesta te la va a dar la pregunta. Entonces, aquí las preguntas que tenemos que hacer y cómo lo utilizamos, las personas que estamos ligadas, es lo que va a hacer que nos compense. Pero te diría que sí, es que si no estamos jugando con ruedines, pudiendo tener un cohete. Entonces, es necesaria, va a seguir siendo necesaria cada vez más y nos va a permitir evolucionar en cada aspecto. O sea, yo lo veo un sí rotundísimo, solo que tiene la otra contrapartida, que son los riesgos que tenemos que gestionar, pero no vamos a dejar de aprovechar algo que es bueno porque no lo sepamos aprovechar bien. Para mí. Sí, claro, es que responder esto en 30 segundos es complicado. Otro de los retos de la humanidad. Resumir. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por su... Muchas gracias. Gracias. Silvia. Todo el equipo. ¿Cómo coorganizadores quieres cerrar de alguna manera? Yo simplemente dar las gracias al equipo que se ha encargado de que esto vaya bien junto con vosotros, con Sabadell, porque yo creo que estos eventos son muy positivos para todo, además de, creo yo, para compartir ideas y un tiempo de calidad, creo que suma mucho a nivel social. Entonces, muy agradecido y además, Ángel, tú eres excelente en esto, siempre sumando granito de arena a la parte de emprendimiento y innovación, que yo creo que es clave para que todo nos vaya bien. Entonces, muy agradecido. Igualmente, muchísimas gracias a todo el equipo de Exponencia, que de verdad que son maravillosos. Especial a Gemma, que la verdad que es Efectivamente, la estaba buscando pero no la veía. Gracias. Porque Gemma ha sido la artífice de todo, que es extraordinaria. Además, se ha coordinado muy bien, o sea que... Totalmente. Y bueno, nada más, damos por concluida la conversación, por pausada. Vamos a pausarla con ChatGPT, vamos a pausar la conversación aquí y nada, continuamos fuera en el espacio en el hall, donde podemos conversar todos. Muchas gracias a todos y a todos.